yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, esos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. Para mí no es solo el haber robado a cuatro manos, es el haber desperdiciado la mayor bonanza económica de la historia de este país. Esos 10 años con la soja a 600, con el petróleo a 150, esa era la oportunidad para despegar el país, para crear las bases de un país que sea una potencia mundial. Y en lugar de eso, no solo no mejoraron la educación, no mejoraron la infraestructura y se robaron todo, sino que dejaron al país peor que antes. Entonces, para mí, lo más triste de todo es el engaño, el haberle hecho creer a la gente que el haber regalado dinero, que es en suma lo que hicieron, regalando subsidios, gracias a la suba de las materias primas, era un nuevo modelo económico y hacerles creer a la gente que eso era sustentable. Y ese es el drama de la Argentina, que es la historia de siempre, es una película que yo por lo menos a mi edad he visto muchas veces. Suben las materias primas, suben los gobiernos populistas. Regalan, 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 regalan. Dejan de subir las materias primas, viene la crisis, ganan los gobiernos responsables. Y tienen que hacer el ajuste. Entonces la gente dice, pero con nosotros estábamos mejor. Y por supuesto que estaba mejor, porque el país estaba viviendo de un fenómeno internacional coyuntural que existió en ese momento. Y ese gobierno populista, en lugar de invertir en educación, en crear las bases de un crecimiento sustentable, dilapidó, robó y dejó el país en peores condiciones que antes. Entonces, hasta que la gente no entienda eso, Argentina no va a salir y va a seguir siendo, mira, ojalá que esto sirva para que de una vez por todas la gente entienda, y algunos no lo van a entender porque vivieron de arriba y les vendieron el cuento de que eso era sustentable, de que eso podía seguir, pero yo espero, como argentino, como alguien que quiere la Argentina, que la gente, por lo menos que estaba en el medio, que estaba indecisa, entienda que el tema no es solo el robo, el tema es el engaño. Es mirar a los ojos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, estás en... Pues yo soy, como ciudadano, pues soy un tipo que por ahí hoy tengo dudas, no sé si votarlo o no. Pero hay algo que quiero saber, Sergio, si ganás ahora las PASO y ganás en octubre, lográs ganar de kirchnerismo, no te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Ya hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. ¿No volvés? No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción
que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con La Cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso y entonces no puedo volver para atrás. Digo, hicimos el esfuerzo de plantearnos ir para adelante, porque creemos que hay sectores que lo único que hacen es cuestionar, excluir, patotear. Yo la verdad que no tengo nada que ver con eso. No puede ser negada. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Durante los 30 años, desde el año 1987, en la Intendencia de Río Gallegos gobernaba Néstor Kirchner. Le voy a relatar algunas obritas. Ruta Provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras, 130 millones de dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. No la hizo, se quedó con todo. Ruta Provincial número 9, Calafate Piedrabuena. Se gastaron 52 millones de dólares. Nunca hicieron nada, se llevaron todo. ¿Sabe quién la ganó esta obra? Lázaro Báez, Austral Construcciones. Ruta Truncado Gobernador Gregores, 200 millones de dólares. Se la llevaron toda, nunca hicieron nada. Tapado de cantera, ya no sabían cómo llevarse más. 200 millones de dólares, nunca lo hicieron, se lo llevaron todo. Autovía Comodoro Caleta, 1.000 millones de dólares. La licitaron en 200, la ganó Austral Construcciones. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Se llevaron los 1.000 millones de dólares. Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia. Ruta Teliers, El Salado, también Lázaro Báez. 200 millones de dólares. La persecución política no es, los invito a recorrer, las obras no existen. Se llevaron todo el dinero. Mire, no es solamente la ruta, nos dejaron sin agua. Se robaron una obra de cloacas para un barrio completo de Río Gallegos. La obra se la dieron nuevamente a Lázaro Báez, la cobró y no la hizo. Y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz. El gasoducto, dejaron sin gas natural a 2 pueblos de la cordillera. Cobraron 50 millones de dólares, Mundín, que está preso, pero no está preso políticamente, está preso porque cobró y se la llevaron toda. O le puedo contar el caso de Pfizer, ruta entre Río Turbio y 28 de noviembre, 500 millones de dólares, Lascurain está preso, no es perseguido políticamente, cobró la plata, la cobró la hija de la gobernadora como representante de esa empresa. ¿Sabe cuánto, señora presidenta, le transferimos los argentinos a ICRT? 5.000 millones de dólares. Una central térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares. Pagaron 2.000 millones de dólares. No funciona todavía. Y el resto fue a una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso Debido está preso. Mire, señora presidenta, en mi provincia, como intentaron hacer en La Nación, eliminaron los organismos de control. Y que encontrarnos hoy ante esta realidad que no es show mediático. Estamos hablando casi de 70 personas presas y de multiplicidad de causas abiertas. Pero lo que quiero es que estas evidencias del mayor saqueo de fondos públicos, de los dineros de los argentinos, se conviertan en verdad. Y que esa verdad se convierta en justicia. Muchísimas gracias. Esta frase es sensacional. La esencia del kirchnerista es un menemista de segunda, con complejo de guerrillero frustrado, que se vende como peronista, actúa como fascista, piensa que es socialista, vive como capitalista y roba como oligarca. Me pareció espectacular. Esa es la esencia del kirchnerista en la República Argentina.